La neumonía bacteriana adquirida en el hospital y la neumonía asociada a ventilador mecánico se definen como una infección en el parénquima pulmonar asociado a fiebre, hipotermia, tos, expectoración purulenta, disnea acompañada de un neuroinfiltrado, la progresión de la lesión en pacientes hospitalizados por más de 48 horas o el desarrollo 7 días después del alta. Esos son los criterios para pensar en una neumonía intrahospitalaria. O sea, si mi paciente está hospitalizado por una neumonía, está saliendo, se está limpiando el pulmón y de pronto empieza a hacer un nuevo infiltrado, eso es una neumonía intrahospitalaria. Si mi paciente entró por cualquier cosa, las primeras 48 horas no tenía ningún problema pulmonar y después de las 48 horas hace un problema pulmonar, ese es intrahospitalario. Si mi paciente estuvo hospitalizado, le di de alta y veo que después de 7 días del alta nuevamente empieza a hacer neumonía, pues esa también es una intrahospitalaria. Entonces, los subgrupos de las neumonías intrahospitalarias se dividen en temprana y tardía. La temprana aparece después de las 48 horas del ingreso o de utilizar ventilador mecánico, generalmente tiene un buen pronóstico y las bacterias generalmente son sensibles, ¿no? Generalmente es entre el tercer día y el quinto día. El tardío es más del quinto día, del sexto en adelante. Generalmente las tempranas están causadas por ¿quiénes? Por el Haemophilus, el neumococo y el Staphylococcus aureus meticilino sensible. La tardía se desarrolla después del quinto día, generalmente son patógenos hospitalarios que colonizan la orofaringe durante el ingreso y son los de peor pronóstico. Una de las principales causas de neumonías intrahospitalarias somos nosotros. ¿Por qué? Porque muchas veces pasamos visita, examinamos un paciente con la mano sucia, examinamos al siguiente, no nos lavamos las manos. ¿Cuántos de ustedes se lavan las manos cada vez que van a ver un paciente? Ninguno. De repente se lavan al inicio, pero el segundo, tercer, cuarto, quinto paciente no se lavan las manos. Hay varios estudios que se han hecho en Cayetano, de lo cual nosotros tenemos pseudomonas, nosotros tenemos estafilococos en las fosas nasales y en las manos. En mi hospital, el anteaño pasado se hizo un estudio en el personal de salud mediante una luz fluorescente y un reactivo y se vio que las manos del 65% del personal de enfermería estaba contaminado. Del 80% del personal técnico, del 50% del personal de los internos y solamente el 30% de los personales médicos. Los médicos somos los mejores. Mentira, lo que pasa es que no tocamos pacientes. Lo toca el interno, lo toca el residente. No es que nos lavemos las manos. Así que eso fue la conclusión del estudio que se hizo. Entonces, cuando nosotros hablamos de infecciones intrahospitalarias, también lo podemos dividir en dos grupos importantes: las asociadas a los cuidados de la salud y las asociadas a ventilador mecánico. Hay que tener que diferenciar estos dos. Los asociados a cuidado de la salud generalmente son aquellos que están hospitalizados por más de 2 días, generalmente vienen de casas de reposo o de cuidados prolongados, han tenido terapia endovenosa intradomiciliaria, muchas veces los pacientes asegurados, en el MINSA no, pero en el seguro a veces salen con su tratamiento endovenoso intradomiciliario y tienen sus brándulas o a veces sus vías. Entonces eso también es la causa de una sepsis que puede llevar a una neumonía. La diálisis crónica en los últimos 30 días, los cuidados de heridas profundas en casa, miembros de familias que tengan gérmenes multiresistentes a drogas. Las neumonías intrahospitalarias, básicamente asociados al cuidado de la salud, es la segunda causa de infección nosocomial, la segunda causa, pero es la primera causa de mortalidad.
La incidencia es de 5 a 10 casos por 1000 ingresos hospitalarios. La mayor morbimortalidad está referida al grupo de los adultos mayores, y la mortalidad puede alcanzar entre 20 y 60% en el caso de los adultos mayores. La mortalidad y la morbilidad aumenta cuanto aumenta el número de estancia hospitalaria. Por eso es que siempre nosotros a los pacientes les decimos que si el paciente ya está estable, no está curado, pero está estable y en vías de resolución, es mejor el alta precoz. La idea en el peruano todavía es: el paciente tiene que curarse por completo para salir de casa. Pero se ha visto que mayor tiempo hospitalario, mayor riesgo de infecciones intrahospitalarias. La incidencia va a depender ¿de quién? Del servicio. Obviamente voy a tener más incidencia en los casos de unidades de cuidados críticos que en las de cuidados mínimos. ¿Por qué? Porque en la unidad de cuidados críticos voy a tener accesos invasivos, catéteres venosos centrales, sonda Foley, de repente sonda arterial, ¿no? Ventilador mecánico. En cambio, en cuidados mínimos generalmente las vías son periféricas, muy pocas veces utilizamos vías centrales, no tenemos para usar estos ventiladores mecánicos, a lo sumo utilizamos ventilación con CPAP, pero la incidencia es mayor en los servicios de unidades críticas. Las neumonías asociadas a ventilador es la infección más frecuente en la UCI. En los niños tengan cuidado con los virus influenza A, B, el virus incisional respiratorio, el adenovirus, la proliferancia tipo 1, 2 y 3, que son los gérmenes reportados que con más frecuencia hacen los pacientes neumonía intrahospitalaria. En los adultos, generalmente la Pseudomonas, Enterobacter, el E. coli, la Klebsiella, el Proteus, el estafilococo y el estreptococo. Miren, en esta estadística de salud del 2003, las heridas quirúrgicas producían infecciones intrahospitalarias, las neumonías era la segunda causa intrahospitalaria, neumonía intrahospitalaria, la flebitis, la ITU. Entonces, miren, en cirugía, neumonías intrahospitalarias. Recuerden que en las cirugías intraabdominales a veces pueden producir atelectasias, y las atelectasias pueden contaminarse fácilmente si uno no tiene las medidas adecuadas de higiene. Esta es otra estadística que son las infecciones intrahospitalarias entre el 2000 y el 1999 en algunos hospitales de Lima. Miren, por hospitales. En Sergio Bernales, ¿qué cosa tengo? Infecciones intraoperatorias, endometritis y sepsis. En el salud del niño, sepsis, ITU, neumonías. Estamos hablando de infecciones intrahospitalarias. Hospital Cayetano, neumonía, ITU, intraoperatorias. María Auxiliadora, ITU, neumonía, infecciones intraoperatorias. Hospital del Carrión, sepsis, neumonía, intraoperatorias. San Bartolomé, sepsis, neumonía, intraoperatoria. Casi en todas neumonía. El microorganismo en ese periodo era la Pseudomonas especie, Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella, Klebsiella pneumoniae y el Staphylococcus aureus, las principales causas. Ahora, este cuadrito también es importante. Miren la prevalencia de neumonías nosocomiales en pacientes laparotomizados, ¿no es cierto? Mientras más días tenga el paciente, ¿qué voy a tener? Voy a tener básicamente una frecuencia que va a ir disminuyendo. Estamos hablando de neumonías nosocomiales. ¿Eso qué significa? Que generalmente en los problemas operatorios son tempranas las neumonías. Son tempranas. La frecuencia generalmente está entre los primeros 15 días de una laparotomía, la aparición de una neumonía nosocomial. En general, este es un estudio que hizo el MINSA en 2012. A la cabeza estaba la Pseudomonas aeruginosa, seguido de las enterobacterias, el Acinetobacter y el Haemophilus como las 4 primeras causas. Después de ahí ya eran mucho menos frecuentes. El estafilococo
aureus, la coagulasa negativa, eran los principales desde el punto de vista gram positivos, perdón. En los patógenos anaerobios era 0.5, los virus 2.1 y los hongos 0.4. Entonces básicamente el problema era bacteriano. Ahora, hay que tener cuidado con las anaerobias. Si bien es cierto, cuando yo tengo uso de ventilador mecánico es infrecuente. ¿Por qué? Porque básicamente el paciente está intubado y no hay mucha conexión entre el aparato gastrointestinal y el respiratorio. Pero es bastante frecuente en los pacientes que tienen neumonía asociados con cuidados de la salud. ¿Por qué? Porque si bien en asociados cuidados de la salud voy a tener el tubo endotraqueal está abierto. Segundo, el tubo endotraqueal generalmente va a producir una lesión en la mucosa si permanece mucho tiempo. Cuando yo utilizo un tubo endotraqueal, debe estar la menor cantidad de tiempo posible. Tengo dos caminos: o el paciente se recupera y le quito el tubo, o voy a necesitar pasarlo y hacerle una traqueostomía para ponerle a un ventilador mecánico. En cambio, si yo tengo un paciente en un piso normal, que no es cuidados críticos, que está con tubo, a veces le dejo 7, 10, 15 días con el tubo y no hago la interconsulta respectiva a cabeza y cuello para que le hagan su traqueostomía. ¿Qué sucede? El CAF, que va a mantener el tubo endotraqueal en su sitio, va a presionar la mucosa. La mucosa que va a originar una lesión que puede necrosarse e infectarse, y eso llevará a los pulmones. Segundo, a la larga, después de que le he extubado al paciente, se soluciona el problema, eso puede producir una fibrosis y una estenosis. Entonces, mis riesgos de infecciones son altas cuando utilizo tubo endotraqueal en los pacientes que están en cuidados mínimos, y eso se llama neumonías asociadas a cuidado de la salud. Los hongos y los virus son infrecuentes en inmunocompetentes, son frecuentes en los pacientes que tienen diabetes y VIH. La legionela también es otro que tenemos que tener en cuenta, y generalmente es en pacientes que están relacionados con trasplantes. Patogenia. Lo más frecuente es la aspiración, la inhalación, la vía hematógena y la translocación bacteriana. En lo que es cuidados de la salud es la aspiración y la inhalación. En lo que es cuidados intensivos es la vía hematógena lo más frecuente. Entonces, ¿cuáles son los factores que me van a llevar a un paciente a hacer una neumonía intrahospitalaria? Factores propios del huésped, si ha sido sometido a una cirugía, si está utilizando antibióticos por largo tiempo, si ha sido sometido a un procedimiento invasivo o si tiene algún dispositivo invasivo. Esto me puede llevar a la colonización orofaringea o una colonización gástrica. Puede haber una aspiración gastroesofágica que puede ir al pulmón. Esto puede también producir una disminución de la defensa pulmonar y una neumonía. Por otro lado, si tengo una infección en la sangre, puedo tener una bacteriemia que me lleve al fracaso de las defensas pulmonares, así como en el caso del intestino, una translocación bacteriana. ¿Cuál es la causa más frecuente de translocación bacteriana? El uso de inhibidores de bomba de protones. Nosotros siempre decimos: ese paciente está con sepsis, así que vamos a darle profilaxis para úlceras de estrés. ¿Cuál es el mecanismo principal de una úlcera de estrés? ¿Cuál? No es porque estoy estresado voy a botar más ácido. Y por eso tengo que darle inhibidor de bomba de protones. ¿Por qué? Por hipoperfusión, ¿no es cierto? Cuando tengo sepsis voy a tener vasoconstricción. La vasoconstricción me va a llevar a la hipoperfusión. La hipoperfusión me lleva ¿a qué? A lesión y micronecrosis.
lesiones y micronecrosis. Entonces, ¿qué cosa? Las células principales no producen la suficiente cantidad de moco. Hay una disrupción de la barrera y por lo tanto el ácido que normalmente se está secretando puede llegar a la mucosa y producir gastritis o úlceras. Entonces, el mecanismo principal de la úlcera de estrés no es el aumento de la producción de ácido, ¿de acuerdo? Es la hipoperfusión. Ese es el primer punto. Y segundo punto, recuerden que las personas que tienen más de 65 años, fisiológicamente, la producción de ácido está disminuida. Más de 65 años, la producción de ácido está disminuida. Entonces, ¿por qué darle inhibidor de bomba de protones? Si voy a darle, mejor le daré pues un bloqueador H2. Ahora, si yo tengo un paciente que tiene reflujo, ¿qué me conviene dar más? ¿Un inhibidor de bomba de protones, un bloqueador H2 o sucralfato? Recuerden que fisiológicamente yo puedo tener microaspiraciones. Fisiológicamente, cuando duermo puedo tener microaspiraciones, pero nunca hago neumonías. En un paciente que tiene un problema de sepsis puede tener trastorno de sensorio y las microaspiraciones pueden ser más frecuentes o más abundantes. Entonces, si yo quiero evitar una aspiración, ¿qué me conviene dar? Inhibidor de bomba de protones, bloqueadores H2 o sucralfato. Me conviene dar más sucralfato. ¿Por qué? Porque si yo le doy bomba de protones o bloqueadores H2, ¿qué cosa estoy haciendo? Disminuir el pH, hacerlo menos ácido el pH del jugo gástrico. ¿De acuerdo? Entonces, si yo hago menos ácido el jugo gástrico, es más fácil que se colonice el estómago. Entonces, es más fácil que yo cuando hago una aspiración, no solamente vaya con jugo gástrico, sino también con algunas bacterias. Y voy a colonizar más fácilmente y de repente hacer una neumonía. En cambio, si yo doy sucralfato, lo que estoy haciendo, ¿qué cosa es? Reparar la barrera gástrica, pero no estoy alterando el ácido. Entonces, de manera que hago una regurgitación, mi neumonitis va a ser básicamente una neumonitis química. Entonces, menos posibilidad de llevar algún germen con la regurgitación en los pulmones. Entonces, tengan cuidado con esas apreciaciones. Entonces, a veces el problema de las neumonías es por contaminación de los aparatos que el paciente tiene, sobre todo aparatos de terapia respiratoria, ¿no? Vuelvo a decirle, ¿cuántas veces nosotros hemos visto un paciente, lo hemos tocado, lo hemos visto, y de repente el siguiente era un paciente que tenía problemas respiratorios y de repente la cánula estaba afuera y le hemos movido la cánula, o la máscara de Venturi que estaba por el costadito se la hemos colocado y la mano contaminada lleva los gérmenes a esa máscara y el paciente lo inhala fácilmente. Entonces hay que tener cuidado cuando manipulemos. O lo otro, que es frecuente en las enfermeras, la sonda de aspiración. La sonda de aspiración generalmente debe ser una para la boca y otra para la nariz. Pero a veces cuando el paciente no le han traído, ¿qué hace? El de la nariz le mete el de la boca y eso va de repente al tubo endotraqueal. Entonces estoy facilitando el ingreso. Eso genera contaminación con microaerosoles, se inhala el paciente, fracaso de la defensa muscular, neumonías. Entonces, la patogenia viene a ser básicamente por colonización orofaringea. Se ha aislado entre el 42 y 46% de patógenos de las neumonías intrahospitalarias por colonización orofaringea. La traqueal llega entre el 80 y 90%, sobre todo si es Pseudomonas aeruginosa. La traslocación del tracto gastrointestinal, lo que les estoy diciendo del pH gástrico. El pH gástrico me sirve como barrera. Lo que ingresa por arriba no pasa al estómago y lo que está debajo no puede subir al esófago. Entonces, para eso me sirve el ácido. Si yo altero eso,
estoy favoreciendo a que los gérmenes progresen. A veces el uso de biofilms endotraqueales pueden hacer que el paciente tenga neumonías. Los ventiladores mecánicos, el 80% de los pacientes tienen circuitos que están condensados y que fueron colonizados durante las 24 horas de su uso. La manipulación de los circuitos con las manos contaminadas también es un riesgo para infecciones intrahospitalarias por ventilación mecánica. El tubo endotraqueal también es otro problema bastante serio si es que no se manipula en forma adecuada. Hay algunos tubos que tienen una capa de antibióticos, entre comillas, para profilaxis, pero se ha demostrado que eso no tiene ningún valor y que más bien selecciona cepas resistentes. En las neumonías asociadas a ventilador, generalmente hay posibilidades de que el paciente se aspire, de que tenga comorbilidades o que tenga disminución de las defensas, ¿no? Un paciente que va a ventilador mecánico es un paciente que generalmente tiene una sepsis severa. Y recuerden que así no tenga una enfermedad, estando en UCI es fácilmente contaminado por otros gérmenes. ¿Cuáles son factores de riesgo relacionados a ventilador mecánicos y accesorios? Generalmente la duración de la ventilación mecánica, la presión de taponamiento del balón de tubo, la reintubación. Recuerden que a veces el paciente está mejorando, entonces el médico dice, bueno, ¿sabes qué? Vamos a ver si resiste y vamos a extubarlo, vamos a destetarlo del ventilador mecánico. Entonces le sacas, ves que el paciente no resiste, vuelves a intubarlo otra vez y lo vuelves a poner el ventilador mecánico. Entonces, ese proceso también puede producir que haya contaminación. Ausencia de aspiración subglútica, instrumentación de las vías respiratorias, la cabeza que esté menos de 30 grados también favorece el riesgo de aspiración. Es mejor colocarlo por encima de 30 grados para evitar que el reflujo sea fácilmente llevado a las vías respiratorias. Los factores propios del paciente, la edad, generalmente más de 65 años, la obesidad, enfermedades asociadas, como por ejemplo algunas hipoproteinemias, enfermedades cardiovasculares, el uso de corticoides inmunosupresores, enfermedades respiratorias crónicas, el coma. Recuerden que durante el coma o trastorno incensorio el paciente tiene disminución de del reflejo tusígeno, entonces es más fácil que el paciente pueda aspirarse. Los TEC, los politraumatismos, las neurocirugías, los pacientes grandes quemados, los diabéticos, los pacientes que tienen problemas de shock, acidosis, aquellos que han sido sometidos a cirugía maxilofacial o otorrino, los alcohólicos, los que tienen síndrome de distrés respiratorio del adulto y los que tienen tabaquismo. ¿Qué exámenes me pueden ayudar para las neumonías intrahospitalarias? Por ejemplo, las secreciones traqueobronquiales. Yo puedo tomar muestras de secreciones traqueobronquiales y cultivarlas para ver qué germen está creciendo. Pero para que una muestra sea considerada adecuada, deben haber por lo menos más de 25 leucocitos, pero menos de 10 células epiteliales. Y si tengo un germen, este debe tener más de 10 a la 5 unidades formadoras de colonia. Entonces, esto es una buena muestra. Entonces, el cultivo me va a decir sí que efectivamente el germen es tal y es resistente o sensible a tal medicamento. Las secreciones bronquiales bajas, generalmente eso se utiliza el broncofibroscopio. A veces tengo pacientes que tienen neumonías y tienen tapones mucosos y el neumólogo entra y hace una aspiración del tapón mucoso, y no solamente de eso, sino de secreciones para ver el tipo de germen en el momento del cultivo. Obviamente los cultivos, ya les he dicho que deben tomarse 2 o más muestras, de preferencia 3, les he dicho yo. El aspirado traqueal, el mini lavado bronquial agudo, son exámenes que me pueden ayudar. Acá tienen un cuadro resumen de eso y vemos la sensibilidad y la especificidad de cada uno de ellos. Vemos que el aspirado traqueal
tiene una sensibilidad del 68% y 84% de especificidad, pero el que mejor valor me da es el lavado bronquialveolar, que tiene 73% de sensibilidad y una especificidad del 82%. Las radiografías, ya hemos dicho que en la definición, ¿qué cosa debía de presentar? Infiltrados de reciente aparición o nuevos infiltrados después de haber tenido un problema respiratorio. Entonces, si yo tengo, en este caso, donde la flecha está señalando es un infiltrado en comparación con el lóbulo inferior izquierdo, este infiltrado que está en el lóbulo superior derecho vendría a ser una neumonía intrahospitalaria en este paciente. Pero además de eso, ¿qué veo? ¿Qué otra cosa ven en esa radiografía? ¿Qué cosa les llama la atención? Miren acá. Acá tienen el hemidiafragma izquierdo. ¿Dónde está el derecho? Está acá. Si yo trazo una línea de acá y trazo otra línea acá y mido la distancia que hay entre la cúpula diafragmática derecha y la cúpula diafragmática izquierda, normalmente esa distancia no debe de sobrepasar 1.5 centímetros. Si sobrepasa 1.5 centímetros o más, tengo dos posibilidades: o es agua o es sólidos. Si es agua, estamos hablando de un derrame subpleural, y si estamos hablando de sólidos, puede ser una neumonía o puede ser una atelectasia. Entonces, ¿qué cosa me podría estar indicando acá? Acá efectivamente la distancia es mucho más de 1.5 centímetros. Entonces, la posibilidad que tenga acá una neumonía o una atelectasia, producto de este infiltrado nuevo que está apareciendo. De repente un tapón mucoso ha cerrado esto y se está atelectasiando este segmento. Ahora, ojo. La radiografía también, si es que yo tengo una radiografía anterior, me puede ayudar básicamente si yo veo que ha aumentado el infiltrado en más del 50%, por lo menos en 48 horas. Si yo estoy en UCI, probablemente a ese paciente le tome una placa diaria. Si estoy en emergencia, de repente una cada 2 días. ¿Qué sucede? Si yo comparo la placa que el paciente se tomó al inicio, al ingreso, y tomo una nueva placa a los 2 días y veo que el infiltrado aumentó más del 50%, ojo, tengan cuidado, porque el paciente puede tener una afectación multilobar, se está cavitando o tiene un derrame pleural asociado. Cuidado cuando ustedes vean acá. Miren acá esta radiografía, veo prácticamente el pulmón derecho, los 2/3 de coloración radiopaca, lo mismo que en el lado izquierdo. Pero ¿cuál es la diferencia? Miren que este infiltrado, el ángulo es agudo acá, y en cambio acá forma la famosa línea de Damasó. Entonces, lo cual me está indicando que este paciente tiene asociado a este problema parenquimal un problema de derrame pleural significativo. La tomografía de tórax me puede a veces presentar lesiones que son confusas. Si yo no sé ver bien una tomografía, puede presentarse lesiones que me pueden confundir. Generalmente la voy a pedir si es que la neumonía no se resuelve o si es que la neumonía está empeorando. Para hacer el diagnóstico de neumonía no es necesario la TAC, solamente pídanla cuando no se resuelve y de repente hay algo más asociado, por ejemplo, en los casos de neoplasias. A veces hay neoplasias que se han infectado y hacen neumonía. Entonces ahí es bueno la TAC. O el caso de que veo que le estoy dando antibiótico y la progresión radiológica está empeorando. Ni siquiera se mantiene, sino que está empeorando. Ahí piden el ataque. Pregunta: ¿el agente etiológico más frecuente de la neumonía intrahospitalaria en adultos es?
en adultos es, ya lo hemos mencionado, Klebsiella pneumoniae. ¿Cuáles son los criterios diagnósticos asociados a cuidados de la salud? Neumonía, hospitalización durante más de 2 días, residencia en un hogar de ancianos o centro de atención prolongada, terapia endovenosa por infusión durante largo tiempo, incluidos los antibióticos, hemodiálisis durante los últimos 30 días o cuidados de heridas en casa. Los miembros de familia que tengan patógenos multidrogoresistentes, las enfermedades con terapias de inmunosupresores. Hay otros criterios como el de Shildo que me decían específicos y que son prácticamente los mismos que hemos visto anteriormente. Solo que la diferencia está en que acá amplían el uso de antibiótico hasta 90 días antes de la aparición del último episodio de neumonía. Entonces, ¿cuál es el diagnóstico de certeza? Un nuevo infiltrado, secreción purulenta y cualquiera de los siguientes criterios. Cavitaciones radiográficas, evidencia histológica de neumonía, y el caso de probable es nuevos infiltrados pulmonares o la presencia de cultivos positivos, aislamiento del microorganismo en líquido o ya sea en un tejido obtenido de biopsia o evidencia histológica compatible con eso. El diagnóstico diferencial con síndrome de aspiración, síndrome de distrés respiratorio de adulto, tromboembolismo pulmonar, atelectasia, hemorragias alveolares, infusión pleural e insuficiencia cardíaca. Y por último, el tratamiento se debe utilizar el arma adecuada para el germen. No se necesita utilizar muchos antibióticos si el germen es sensible. La neumonía asociada a cuidado de la salud es muy distinta en el tratamiento a los asociados a ventilador mecánico. Las diferencias entre ambas, por ejemplo, en la neumonía asociada por cuidado de la salud, la incidencia es baja, en el uso de ventilador mecánico es alto, la etiología generalmente en la asociada a cuidado de la salud son gram negativos, enterococos generalmente, mientras que en lo que es ventilador mecánico generalmente son pseudomonas meticilino resistentes. En cuanto a la mortalidad, en los cuidados de la salud es relativamente baja, en asociado a ventilador mecánico es alta, entre 30 y 50%. El diagnóstico básicamente en la neumonía asociada al cuidado de salud se basa en la clínica, en el uso de radiografías, y prácticamente no hay necesidad de utilizar broncofibroscopía, mientras que en el ventilador mecánico sí se necesita terapia broncoalveolar y el uso de broncofibroscopía necesaria para tomar muestras y cultivar el germen para el tratamiento adecuado. ¿Qué medidas debo prevenir para evitar la colonización de la faringe? Si mi problema es una faringe contaminada, entonces tengo que hacer algo para evitar la progresión de gérmenes colonizantes a gérmenes invasores. Entonces, ¿qué cosa es lo que generalmente se hace? Lavados en la cavidad oral con agua oxigenada y bicarbonato. Entonces, esto de acá me va a provocar una limpieza en la cavidad oral, me evita la producción de gérmenes y en poca cantidad me está eliminando con el agua oxigenada los gérmenes anaeróbicos. El bicarbonato generalmente me sirve para eliminar los hongos. La higiene bucal debe hacerse cada 6 a 8 horas utilizando clorixidine de manera regular. Para evitar la colonización del estómago, el paciente debe estar semisentado para que no refluya el contenido gástrico. Las sondas nasogástricas, en realidad no interesa el diámetro, pero debe tener sondas nasogástricas. Ese es otro detalle por si acaso. El uso de sondas nasogástricas no necesariamente me va a impedir que tenga aspiraciones. Se ha visto en los estudios que generalmente sí sirve para evitar el reflujo los primeros 7 días. Después de los 7 días,
el esfínter esofágico inferior comienza a ceder un poco. Entonces ya no hay un sello absoluto entre el esfínter y la sonda nasogástrica. Ya empieza a haber pequeñas zonas donde pueden refluir. Y no estamos hablando del contenido gástrico, que si es muy abundante puede refluir y puede hacer que el paciente tenga, entre comillas, un pseudovómito. Estamos hablando del cierre que hay entre el esfínter y la sonda nasogástrica, que empieza a perderse a partir del 7º día. Ahora, la alimentación gástrica no ha influido en la aparición o en la, en la prevención de enfermedades de neumonía intrahospitalarias. Lo que sí ha prevenido, ¿qué cosa es? El tipo de germen. Eso sí ha prevenido. Se ha visto que en aquel que está en ayunas es más fácil que se colonice con gérmenes que están en el tracto gastrointestinal. En cambio, de aquel que se está alimentando es menos probable que ocurra eso. La alimentación enteral fraccionada tampoco hay evidencia que mejore el pronóstico de los pacientes. Lo mismo con la alimentación enteral acidificada, porque una vez dijeron, si es que el problema es el ácido que está disminuyendo, démosle comida que tengan alimentos ácidos, pero se ha visto que no hay mejoría dándole alimentación enteral acidificada. El uso de metoclopramida, en realidad los estudios que hay son pocos. Recuerden que la metoclopramida, ¿qué hace? Hace que haya un adecuado peristaltismo. Recuerden que en los pacientes con sepsis, ¿qué cosa hay? Hay básicamente acidosis, y la acidosis que produce relajación muscular, depresión muscular, no solamente a nivel intestinal, sino también a nivel miocárdico. Entonces eso significa que no va a haber un adecuado peristaltismo, y es más, puede haber reflujo. Muchas veces de repente ustedes durante el internado han visto pacientes que han estado con sonda nasogástrica porque de repente estaban con un Glasgow de 4 o 5, y cuando han aspirado han encontrado jugo biliar. ¿Por qué habría jugo biliar? Si la sonda nasogástrica no llega hasta la segunda porción del duodeno donde se desemboca la bilis, es porque hay reflujo. Entonces, eso no se ha visto que haya, una adecuada protección. ¿Por qué? Porque los estudios generalmente han sido estudios pequeños, y muchos de los estudios no han sido randomizados. La descontaminación digestiva selectiva no va a disminuir la neumonía asociada ventilatoria mecánica, pero tampoco hay que tener en cuenta no disminuye la mortalidad en UCI. La aspiración de secreción. Si mi paciente tiene secreciones, lo lógico debería ser aspirarlo. En realidad se dice que si no tengo un adecuado tratamiento, es mejor no hacerlo. ¿Por qué? Porque a veces contamino la sonda de aspiración, o a veces son muy traumático al hacerlo. ¿Cuántas veces cuando han metido la sonda de repente ha salido sangre porque han lesionado al momento de aspirar las secreciones? Y eso puede ser una puerta abierta para que ingrese gérmenes. La aspiración supraglótica continua tampoco ha demostrado beneficio. En cambio, la aspiración subglótica sí. Esta sí ha demostrado que puede haber mejoría en los pacientes. En el uso de los circuitos hay que tener cuidado con los humidificadores y los intercambios de calor y mezcla, que pueden ayudar a favorecer las neumonías intrahospitalarias. Entonces, en tratamiento, en los pacientes que tienen neumonía intrahospitalaria, 50% no se aíslan gérmenes, y en el 50% sí se aíslan. Ojo, no se aíslan gérmenes no porque no los haya, sino porque de repente el medio de cultivo no es el adecuado. Si yo estoy sospechando que tiene anaerobios, debería de pedirle un medio de cultivo para anaerobios. Pero en nuestros hospitales, si tú no pides eso, no te dan. Y si lo pides, muchas veces no hay. Entonces, es fácil que los anaerobios estén dentro de ese 50%. Y hay gérmenes que necesitan medios especiales, que no van a crecer. Así que
No significa que no haya, sino que no se aíslan. En el 50% que sí se aísla, generalmente son gram negativos, enterobacterias entre el 75 y 85%, gram positivos alcanzan el 15%, y la pseudomonas es el más frecuente en los que están utilizando ventilador mecánico, 20 a 30%. El 40% de las series muestran que la etiología puede ser polimicrobiana, no solamente un germen, sino varios gérmenes. Por eso es que cuando ustedes piden, a veces les llega en el primer examen pseudomonas, en el segundo les lleva a veces Klebsiella, entonces puede haber colonización polimicrobiana. Entonces, para concluir, si tengo una neumonía intrahospitalaria temprana, generalmente lo que tengo que hacer es sospechar en Enterobacteria, E. coli, Klebsiella, estafilococo, meticilino sensible, estreptococo, hemófilus y anaerobios. ¿Qué puedo dar? Cefalosporinas de segunda o tercera generación o beta-lactamasas con inhibidores de la beta-lactamasa. Y si el paciente es alérgico a las penicilinas, no puede utilizar cefalosporinas, fluoroquinolonas o clindamicina más astreonam. Entonces acá tenemos una serie de circunstancias en las cuales tengo que dar antibióticos. Ya lo habíamos mencionado en la anterior diapositiva. En los casos que tengan una neumonía intrahospitalaria tardía, tengo que ver si es de inicio tardío, ¿no?, los factores de riesgo, y para eso puedo utilizar dos tipos de antibióticos: los del grupo 1, que son de espectro limitado, o los del grupo 2, que tienen espectro amplio. Los gérmenes más frecuentes: Staphylococcus, Pseudomonas, Acinetobacter y Stenotrophomonas maltofílica. ¿Qué voy a dar? En el grupo 1, generalmente ceftriaxona o ceftaxima, o puedo utilizar ampicilina subratan, o puedo utilizar levofloxacino con mofloxacino, o ertapenem. Y en el grupo 2 puedo utilizar cefepime o ceftazidima, o carbapenem y imipenem, o piperacilina tazobactam, o ciprofloxacina o levofloxacina, o amikacina con gentamicina, o vancomicina con linezolid. Ya hemos dicho que los antibióticos aerolizados no han demostrado mayor beneficio y el costo es alto. Acá tienen algunos de los antibióticos que pueden utilizarse vía inhalatoria: amikacina, gentamicina, vancomicina, tobramicina, colistina y fosfomicina. Estos son fármacos coadyuvantes, no los utilicen como terapia permanente, sino como coadyuvantes. Por último, si es que nosotros tenemos la sospecha que el paciente se aspiró, obviamente tengo que darle tratamiento para anaeróbicos. Si es una cirugía abdominal, obviamente es enterobacterias y anaerobios. Si es un diabético, estafilococo meticilino sensible. Si el paciente está en coma o es un drogadicto, estafilococo meticilino sensible. Si es una enfermedad renal crónica, estafilococo aureus meticilino sensible. Si tiene hospitalización prolongada, estado en UCI, Pseudomonas, Enterobacter, Acinetobacter. Si ha estado utilizando antibióticos previos, Pseudomonas, Enterobacter, Acinetobacter. Si tiene un daño estructural previo, Pseudomonas aeruginosa. Si está utilizando glucocorticoides, Legionella o Aspergillus. Si mi paciente tiene infección por VIH sin sospecha de Pseudomonas, ceftriaxona. Si tiene sospecha de Pseudomonas, cefepime. Entonces, la duración del tratamiento: si es para tempranas, entre 7 y 10 días. Si es una neumonía tardía, debe utilizarse por lo menos 14 días. Por lo menos 14 días, a veces un poco más. Siempre el paciente que ha tenido una neumonía tardía debe pasarlo a vía oral por lo menos durante 5 días. ¿Qué pasa si el paciente no mejora? Entonces tengo que pensar que el paciente está haciendo resistencia al antibiótico. Y eso lo sospecho cuando el paciente ha tenido antibióticos, los últimos 90 días ha estado utilizando antibióticos. Si tiene un hospital o un centro de salud donde haya habido casos de resistencia a los antibióticos, si hay presencia de factores de riesgo para neumonía asociada a cuidado de la salud,
o si tiene enfermedades con terapia autoinmune. La ventilación prolongada, más de 4 a 7 días, el uso previo de antibióticos para Cinetobacter y para Pseudomonas, las Staphylococcus aureus meticilino resistentes en caso de pacientes que han tenido traumatismos, y los criterios de gravedad son la necesidad de ingresar a UCI por fallo respiratorio, progresión radiográfica rápida, neumonía multilobar, cavitación en infiltrados pulmonares y evidencia de shock. Muy bien, veamos acá, ante una neumonía intrahospitalaria con Pseudomonas, ¿cuál es la terapia antibiótica a usar mientras se espera el estudio cultivo y antibiograma? Pseudomonas. ¿Cuál utilizarían para Pseudomonas? Ceftazidima y amicacina. Es el de cajón, los clásicos, ¿no es cierto? La ciprofloxacina puede, ¿cómo se llama esto?, atacar al Pseudomonas, sí, pero en poca cantidad. La amicacina ya hemos dicho, la cefuroxima, generalmente no, la cefazolina no, definitivamente no, la penicilina no, la citromicina también puede, pero en poca cantidad, la ceftriaxona no, de preferencia se utiliza ceftazidima. La evolución generalmente se hace también mediante el recuento leucocitario, ¿no? Se hace mediante el score pulmonar de infección crónica, o se hace mediante el PCR o la procalcitonina. Este es el criterio de score de infección pulmonar clínica. Acá ustedes van a ver los criterios, que generalmente son 5, y un puntaje que el punto de corte va a ser 6. Si tiene más de 6 significa que tiene una alta sospecha de una neumonía intrahospitalaria y se deben de iniciar nuevamente los antibióticos. Y si tiene menos de 6, generalmente es poco probable que sea una infección, y acá deben considerar el uso de antibióticos. En caso de que el paciente tenga 72 años, se agregan estos criterios a los anteriores y se hace el mismo balance. Si fracasan con el antibiótico, generalmente esto sucede en los pacientes que tienen resistencia, tienen que sopesar nuevamente los factores de riesgo, reevaluar la placa, reevaluar los factores de pronóstico. ¿Cuáles son los factores de pronóstico de mortalidad? ¿Quiénes se me van a morir? Los que tienen edad avanzada, los que tienen mala calidad de vida previa, los que tienen presencia de enfermedades rápidas o fatales, ingreso a UCI prequirúrgicas, necesidad de oxígeno superior a 35%, o una necesidad de uso de presión positiva al final de la expiración en el caso de ventiladores mecánicos. Si tengo una disfunción orgánica definida como la presencia de una alteración en 3 o más órganos, si tengo shock, si tengo sepsis grave, si tengo una enfermedad inmunodeprimente, si tengo concentraciones séricas elevadas de interleuquina 6. Esto de acá ya se está haciendo de rutina en muchos hospitales del MINSA, así que es algo que podemos pedir, igual que la procalcitonina. El tratamiento inadecuado, el paciente que se está reintubando repetidas veces, si tiene presencia de gram negativos no fermentados o Staphylococcus aureus meticilino resistentes, si el paciente es alcohólico, si tiene alguna enfermedad con arquitectura alterada como el EPOC, son los factores de mortalidad. Veamos esta pregunta: ¿qué factor ensombrece el pronóstico en una neumonía intrahospitalaria? Ya hemos visto los factores de mal pronóstico. ¿Cuál de estas ensombrece el pronóstico? La enfermedad pulmonar obstructiva previa, el alcoholismo, la inmunosupresión, la edad avanzada, o todas.